con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tú me guías en cada paso. Suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo... Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llantos no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa
dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel.
Si estamos aquí, de pie frente a ti, no es por nuestras fuerzas, es tu gracia. Muy buenos días, les damos la más cordial de las bienvenidas a toda nuestra iglesia, a toda nuestra congregación, pero también a aquellos que nos visitan por primera vez. Hoy rendimos culto a nuestro Dios, a nuestro Señor, a Jesucristo, aquel que fue, el que hizo la obra perfecta y nos redimió. Hoy seguimos aprendiendo acerca de nuestras raíces, de nuestra teología, y vamos a estar con la familia Alvarado Gutiérrez aprendiendo más sobre nuestra confesión de fe de Westminster. Capítulo 6. De la caída del ser humano, de su pecado y del castigo. Artículo 1. Nuestros primeros padres, siendo seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Dios, según su sabio y santo consejo, quiso permitirles este pecado, proponiéndose ordenarlo para su propia gloria. Artículo 2. Por este pecado cayeron de su rectitud original y de su comunión con Dios, y de esta manera quedaron muertos en el pecado y totalmente contaminados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Artículo 3. Siendo ellos la raíz de toda la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida fueron transmitidas a toda la posteridad que desciende de ellos por generación ordinaria. Artículo 4. De esta corrupción original, por la cual estamos totalmente impedidos, inhabilitados y opuestos a todo bien y completamente inclinados a todo mal, proceden todas las demás transgresiones. Nuestra primera lectura bíblica de hoy está en el libro de Isaías, capítulo 43, del 1 al 13. La palabra del Señor dice así: Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Al norte le diré, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Saquen al pueblo ciego, aunque tiene ojos, al pueblo sordo, aunque tiene oídos. Que se reúnan todas las naciones y se congreguen los pueblos. ¿Quién de entre ellos profetizó estas cosas y nos anunció lo ocurrido en el pasado? Que presenten a sus testigos y demuestren tener razón, para que otros oigan y digan, es verdad, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy.
Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado, yo entre ustedes y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios. Desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. ¡Wow! Qué bellas palabras nos habla el Señor esta mañana. Y le vamos a pedir al pastor Craig Paul que haga una oración de invocación a nuestro maravilloso y poderoso Dios. Muy buenos días, queridos. Oremos juntos. Padre amado, tú eres grande, majestuoso. Tú nos formaste, Señor, nos salvaste y tú estás presente con nosotros. Por eso te alabamos. Fuera de ti no hay ningún otro Dios en todo el universo. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. Por eso te alabamos, Señor, en esta mañana. Te magnificamos tu nombre, Señor. Queremos rendirte el honor y darte la alabanza que tú solamente mereces, Señor. Pedimos que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a adorarte en espíritu y en verdad en esta mañana, Señor. Te alabamos por la obra de Cristo en la cruz. Sabemos que nuestro rescate, nuestra redención es solamente por Él y no por obra alguna que nosotros hemos hecho, Señor. Así que, Señor, pedimos de que nos afinas, nos dirijas en esta mañana, Señor, por tu palabra y tu Espíritu obrando dentro de nosotros, Señor. Que nuestras alabanzas, nuestras oraciones sean una fragancia grata ante ti, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por este gran privilegio. Es todo por tu gracia, Señor. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar.
belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Nuestra segunda lectura bíblica de esta mañana la encontramos en el Salmo 51, de los versículos 10 al 13. Este salmo fue escrito por David cuando el profeta Natán lo visitó por haber cometido adulterio con Betsabé. Dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. En este avanzar de nuestro servicio de adoración al Señor, no podemos no ponernos a cuenta con el Señor. Y le voy a pedir a nuestra hermana Solange Sepúlveda que haga una oración de confesión a nuestro Dios. Buenos días, Iglesia. Les invito a orar. Padre Santísimo, mi Señor bendito, le agradezco en este día por las bendiciones que nos otorga. Y a la vez quiero pedirle perdón, Padre, por nuestras transgresiones de cada día, por nuestras faltas cometidas ante usted, a pesar de ser sus hijos adoptivos, mi Señor. Siempre estamos cometiendo falta sobre falta. Mi buen Dios, tenga piedad de nosotros. Háganos entender el camino a seguir. Ilumine nuestros corazones y nuestras mentes cada día. Habite en nuestras vidas, Padre, para poder sanar nuestra naturaleza pecadora. Tenga piedad, por favor, mi Señor. Y enséñenos cada día a dejar de cometer tantas faltas, Padre, porque estamos despreciando el amor que usted nos ha dado y porque siempre ponemos a prueba a nuestro Señor Jesucristo y no entendemos nunca el amor que usted nos ha dado y la obra que mi Señor amado hizo en la cruz del Calvario. Perdónenos, Padre Santo. Renueve nuestros corazones y nuestras mentes para saber honrar su nombre y para saber honrar a nuestro Señor Jesús y para ser dignos de su gran amor, Padre. Entrego mi oración en las manos de mi Señor Jesucristo. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó
Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos los amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén, mi querida hermana Solange. Nuestra tercera lectura bíblica de hoy está en 1 de Pedro, capítulo 2, de los versículos 4 al 12. La palabra del Señor dice así: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa. Para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra,
para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, antes, ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos, que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Qué maravillosas palabras. Desde que Cristo llegó a nuestras vidas, todo cambió. Dios nos dio una nueva vida en Cristo. Todo lo que hacemos tiene que ser para la honra y la gloria de nuestro Señor. Y todo lo que hacemos debe ser consagrado a Él. Y en eso están también nuestras diezmos y nuestras ofrendas. Y le voy a pedir a nuestro amado hermano Cristian Soto que pueda hacer una oración de consagración de todos estos dineros y que sean usados para la honra y la gloria de Dios. Muy buenos días. Un gusto de poder saludarlo. Oremos. Señor, te damos tantas gracias. Podemos ver tu mano poderosa sobre nuestras vidas, proveyendo, Señor, para nuestras necesidades y más. Te queremos agradecer, Señor, por todo lo que tú nos das. Pero también entendemos, Señor, de que todo lo que tenemos es tuyo, te pertenece a ti, Señor, y en tu bondad lo has preparado para nosotros. De eso que nosotros hemos recibido, queremos entregarte a ti, devolverte a ti, Señor, con un corazón agradecido por todo lo que tú nos das. Señor, que estas ofrendas y estos diezmos sean realmente utilizados para que tu reino sea expandido, Señor, que sean administrados de manera adecuada para que finalmente tu nombre sea glorificado. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por todo lo que tú nos das. Queremos, Señor, expresarte nuestra gratitud, que tu nombre, Señor, sea reconocido sobre todo nombre. A ti, Señor, toda la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y te exalto.
hermano David y toda la iglesia. Toda la gloria es para el Señor. Qué hermosa canción. Ahora, Pastor Ejimar, le damos la palabra para que usted nos traiga el sermón de esta mañana. Que Dios lo bendiga y lo use grandemente. Olá, mis queridos hermanos. Quiero saludarles a todos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, presbítero Carlos. Qué bueno es estar reunidos una vez más en la presencia del Señor. Tiempo de celebración, tiempo de alegría, tiempo de gozo en la comunión con nuestro Dios y entre nosotros como hermanos, aunque estemos a la distancia, participando en este tiempo, en esta transmisión. Queridos, hoy día me gustaría meditar con ustedes sobre la misión de la iglesia, cuáles son las implicancias de esta misión para cada uno de nosotros que somos llamados por Dios a llevar su mensaje a aquellos que no conocen a Cristo todavía. Y para la meditación de esta mañana me gustaría leer el Evangelio de Juan, capítulo 4, desde versículo 1 al 18. Nos dice así la palabra del Señor. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Hermanos queridos, qué texto precioso. Mis amados, les invito a que oremos al Señor, pidiendo al Señor que el Señor nos guíe en la meditación de esta mañana. Oremos. Padre querido, te agradecemos, Padre, por esta palabra que hemos leído en esta mañana, para esta reflexión. Padre, te alabamos porque sabemos que tienes verdades preciosas preparadas para nosotros en esta meditación. Por esto te pedimos, Señor, que abra nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos recibir lo que tienes para nosotros. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, de forma que entendamos, Señor, podamos, Señor, asimilar esto en nuestro hombre interior y podamos poner en práctica, Señor. Así que te pedimos esto, cúbranos con tu gracia, Señor. Dependemos de ti, descansamos en ti, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, Dios ha designado a su iglesia la tarea de hacer misiones. Esto porque nuestro Dios es un misionero, su Hijo
foi enviado ao mundo também como um missioneiro. Reverendo José João de Paula, que foi meu professor de seminário e também um dos inspiradores da Agência Presbiteriana de Missões Transculturales, dizia que a igreja que não hace missão está em completa desarmonia com o coração de nosso Deus. Esta igreja não participa no avanço do reino e tampouco tem parte em ele. Ano passado estuvo conosco aqui Reverendo Cássio Campos Neves, também professor do seminário de Belo Horizonte, que nos ministrou uma conferência para ensinar-nos sobre os fundamentos da missão. E uma das coisas que nós aprendimos como igreja é que o término missão não se encontra na Escritura Sagrada. A expressão del qual sacamos este término é a expressão ergon, que se traduz como obra, pero especificamente a obra redentora realizada por nosso Deus. Também tivemos a alegria de ter em nossa igreja Reverendo João Petrecelli, um missioneiro que passou por Chile e agora realiza missões allá em Nova Zelândia. E ele nos mostrou que a tarefa da missão é o discipulado. Ele nos recordou que a única missão que Cristo nos deixou é a de ser discípulos. Esta é a missão da igreja, ser novos discípulos. Isto foi o que Cristo nos deixou. Se uno não hace discípulos, o que Ele nos ensinou é que se uno não hace discípulos, é um creyente e não um discípulo. E sabemos que creyente hasta Satanás lo é. E isto podemos encontrar em Santiago capítulo 2, versículo 19. Ou seja, ser creyente é solamente ser religioso. Ser um formador de discípulos, conforme pastor John Oak, que era uma das grandes mentes de Coreia do Sul em quanto ao ministério de discipulado, significa ser um Jesucito, ou seja, uma cópia de nosso Senhor Jesus, ou seja, um discípulo de Cristo que hace discípulos. Mark Dever também nos ensina que a missão é uma das 9 marcas da igreja saludável. Uma igreja que não hace missões é uma igreja que se expressa não saludável. Para recordar, queridos, que quando falamos de missões aqui, não estamos falando solamente de missões extranjeras, transculturais, ou seja, de missionários que são enviados a las afueras de los límites de uma nação. Estamos falando de la responsabilidade de cada um de nós que estamos em Cristo Jesus. Somos todos chamados a participar na obra de expansão do reino de Cristo sobre a faz da terra, e isso através do discipulado que tem como primeiro passo a evangelização, a proclamação do mensagem de salvação. Os teólogos da missão han hecho uma distinção didática entre missões fora de los límites de la comunidad local e missões dentro de los límites de la comunidad local. Eles dizem que uma igreja deve ser missioneira e missionária. O que querem dizer? Querem dizer que a igreja missioneira é aquela que hace missões fuera de los límites geográficos de la comunidad local. E uma igreja missional é a igreja que desarrolla seu ministério missioneiro dentro de los límites geográficos de sua comunidade local. Em outras palavras, o que querem mostrar-nos os teólogos da missão é que o ADN da igreja deve ser um ADN missioneiro, pois foram engendrados em Cristo Jesus por um Deus que é missioneiro. Meus queridos irmãos, quando leemos este texto, devemos considerar seu contexto anterior. Em capítulo 3, nosso Senhor Jesucristo vai encontrar-se com Nicodemos para poder conversar com Nicodemos e falar-lhe de la salvação. Cristo parte falando-lhe a Nicodemos, um dos principais de los judíos, que uno deve nascer de novo. Depois, Jesucristo passa a mostrar-lhe como nascer de novo, apresentando-lhe um plano de salvação. E vemos o resumo deste evangelho predicado desde capítulo 3, versículo 14 hasta versículo 21. Lo mais surpreendente é como termina este capítulo. Allá em versículos 34 a 36, vemos Jesucristo hablando-nos. O enviado de Deus comunica o mensagem divino, pois Deus mesmo lhe dá su Espírito sem restrição. El Padre ama al Hijo e ha puesto todo em suas manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. O sea, el capítulo 3 empieza con el Evangelio, ya un hombre siendo evangelizado, y termina hablando sobre la responsabilidad de llevar adelante este Evangelio. Cristo, queridos, es misionero por excelencia. Si nosotros somos realmente discípulos de Cristo, no podemos ser otra cosa. Debemos ser misioneros como nuestro Señor. En una más de sus acciones misioneras, Jesús nos muestra algunas implicancias de esta misión. Cuando el reverendo Cássio nos habló sobre los fundamentos de la misión, y el reverendo João Petrecelli nos habló sobre la tarea de la misión hoy día, y en el próximo domingo quiero hablarles sobre las implicancias de esta obra que Dios puso en nuestras manos, las implicancias de la obra misionera. Queridos, por lo tanto, hoy día me gustaría hablar de tres cosas, desde capítulo 4, versículo 1 hasta el 18. La misión es una acción intencional. La misión es una acción intencional. Pero también la misión es una dedicación sacrificial. Es la segunda cosa sobre la cual quiero hablarles en esta mañana. Y la tercera es, la misión es un servicio no comprendido, incomprendido. Son las tres cosas que veremos hoy. La misión entonces es una acción intencional. La misión es una dedicación sacrificial. Y la misión es un servicio incomprendido. La misión es una acción intencional. Mis queridos hermanos, en Marcos capítulo 16, versículo 15, un texto muy conocido por nosotros los cristianos, tenemos a Jesucristo hablándole a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. A pesar de este texto, muchos cristianos en medio de nuestras iglesias, a pesar de haber vivido toda una vida en el cristianismo, nunca han llevado una sola persona al conocimiento del Evangelio. Nunca han llevado una sola persona al conocimiento de Cristo Jesús para salvación. La pregunta aquí es: ¿por qué? ¿Será porque no han entendido el llamado de Cristo para llevar el Evangelio? ¿Será porque creen que este llamado es solamente para los discípulos del tiempo de Jesucristo? ¿Será porque creen que esta es una tarea solamente para los expertos? ¿Será porque creen que es una cuestión de decisión personal? O sea, si esto no me tinca, decido no hacerlo. ¿Será porque creen que para esta tarea se necesita hacer cursos y más cursos? Bueno, queridos, vale recordar que el ministerio de Cristo fue un ministerio de proclamación. Y lo que Él espera de sus discípulos, o esperaba ya y espera ahora de sus discípulos, es que sigamos su ejemplo y hagamos lo mismo. Que prediquemos el Evangelio a fin de que hagamos discípulos que hacen más discípulos, que hacen más discípulos, que hacen más discípulos. Pero sin la proclamación esto no es posible. Para que esto sea una realidad es necesario intención. Cristo no nos dice que debemos esperar que los pecadores vengan a nosotros, sino que nosotros debemos ir a los perdidos para mostrarles la salvación en Cristo Jesús. Y esto fue justamente lo que Cristo hizo. En este texto que leímos para nuestra meditación en esta mañana, el Evangelio de Juan capítulo 4, 1 al 18, desde el principio vemos evidencias de Cristo Jesús actuando con intencionalidad a fin de mostrar al Evangelio a esta mujer samaritana. Bueno, volviendo en el texto capítulo 4, de versículos 1 al 5, lo que encontramos ahí es Jesucristo allá en Judea,
y a causa de los comentarios que hacían los fariseos en donde comparaban el ministerio de Cristo con el ministerio de Juan Bautista, Jesucristo toma la decisión de subir desde Judea hacia Galilea. Y en versículo 4 nos dice que era necesario que él pasara por Samaria. Y esto es interesante, porque nos muestra que Jesucristo opta por este camino pasando por Samaria, no porque era el camino más corto, sino porque era necesario que él pasara por ahí. O sea, había una agenda divina que él tenía por cumplir ahí. Cristo pudo haber tomado otros caminos como por el Jordán o tal vez por el mar, que eran caminos optados por algunos rabinos ortodoxos, conservadores, para evitar contaminarse con los samaritanos, porque para los judíos los samaritanos eran considerados impuros. Pero Cristo Jesús, para cumplir con esta agenda divina, opta pasar por este camino. A su paso por la ciudad de Sicar y específicamente por este pozo de Jacob, ahí cerca de la ciudad de Sicar, fue justamente porque él tenía la intención de encontrarse con esta mujer samaritana para que pudiera presentarle a ella el evangelio para salvación. Vale recalcar, queridos, que todo lo que vemos aquí en este escenario muestra la intencionalidad de Cristo en el ejercicio de la misión. Por ejemplo, él fue intencional en pasar por esta provincia, por esta ciudad, por este lugar en específico. Él fue intencional en detenerse ahí en este pozo, fue intencional en enviar a sus discípulos a comprar comida para que él pudiera estar a solas con esta mujer que estaba por llegar ahí. Cristo Jesús fue intencional al pedirle agua a esta mujer para que a través de este punto de conexión él pudiera entonces mostrarle el evangelio para salvación. Él fue intencional también en enviar a esta mujer a buscar a su marido. En todos los pasos que Cristo dio en relación a esta mujer samaritana, Jesucristo nos muestra la intención de que ella recibiera el mensaje del Evangelio. Este es un modelo evidente del ministerio de Cristo Jesús. Vimos esto allá en capítulo 3, cuando Cristo va a la presencia de Nicodemos para ahí entrar en una conversación con él a fin de que él pudiera recibir el mensaje de salvación. Podemos ver esto también en el caso de Saqueo. Allá en Lucas 19:5 nos dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí cuando nos dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, la construcción griega muestra intencionalidad. Lo que el texto nos muestra no es que Cristo estaba pasando por ahí, hay un hombre ahí en el árbol y se le acercó para poder hablarle, sino que Cristo Jesús fue justamente a este lugar porque su intención era Saqueo en esta ciudad, era tener la oportunidad de mostrarle el evangelio para su salvación. Y podemos aquí, queridos, seguir mostrando muchos otros ejemplos. Sin embargo, déjame detenerme en este último aquí, que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 38, cuando Jesucristo es buscado por sus discípulos, porque las multitudes lo buscaban, y Jesucristo está orando, y Jesucristo se vuelve a sus discípulos y dice, vamos a los lugares vecinos, para que predique também allí, porque para esto he venido. Queridos, sin intención no hay misión. Debemos ser intencionales en el ejercicio de la misión. Recuerden, la misión es un mandato divino. No hay excusa para no hacer misión. Todos aquellos que están en Cristo deben llevar las buenas nuevas de salvación, pues solamente a través de ellas hay salvación para el perdido. Pero necesitamos entender esto. La misión es una acción intencional. Tiene que haber intencionalidad. La pregunta que quizás me van a hacer es, Pastor Edmar, ¿cómo hago esto? ¿Por dónde debo partir? La primera acción intencional que debemos ejercer es orar. Queridos, George Whitefield, predicador britânico, orou clamando ao Senhor, Senhor, dá-me almas, toma mi alma. Também David Brainerd orou envuelto em piel de osso, acostado em piso helado, escupindo sangue e clamando ao Senhor por salvação a los indígenas de New Jersey.
Ya también Henry Martin, un británico anglicano que trabajó entre los musulmanes allá en India y Persia también, él lloraba cuando veía a los otros encarcelados en una religión falsa y grita: no puedo soportar, Señor, mi existencia al ver que Cristo está tan deshonrado. Salva este pueblo. Y todos estos hombres vieron Dios usándolos para la salvación de nuevas vidas. Vio Dios convirtiendo corazones y más corazones en respuesta a sus oraciones. Haga listas de nombres de personas y empiece a orar, a perseverar en la presencia del Señor, clamando salvación por estas vidas. Tome horas en la presencia del Señor, implorando, laborando por la salvación de estas vidas. No cese de orar por la salvación de ellas. O segundo paso es partir hacia la acción. No espere que los otros vayan por ti. Ya empiece a desarrollar estrategias de contacto, de interacción, a fin de que tengas oportunidades para poder compartir su fe, compartir pequeñas porciones del Evangelio, pero no deje de cumplir la misión que Dios nos ha otorgado. La misión requiere que nosotros seamos intencionales, como así fue nuestro Maestro. Así como fue Cristo, así debemos ser nosotros. Si de hecho somos discípulos de Cristo Jesús y de hecho queremos imitarlo, queridos, debemos ser misioneros, debemos hacer misión. Y la misión es una acción intencional. Sin intención no hay misión. La misión es una dedicación sacrificial. Mis queridos, son muchas las excusas que uno usa para no hacer la misión, incluso esperando que Dios lo entienda. Excusas como: no es mi estilo, o tengo vergüenza, tal vez tengo miedo de rechazo, o para mí es un incómodo, tal vez no sé qué es lo que debo hablar cuando esté delante de una persona que no conoce a Cristo. O no tengo tiempo para involucrarme con esto. Bueno, Jesucristo nunca dijo que la misión era una tarea fácil. Por el contrario, hasta podemos ser perseguidos por poder proclamar el mensaje de salvación. Cristo Jesús fue uno que vivió esto. Llegó a ser llevado a la cruz por proclamar esta verdad de que Él era el Salvador. Él fue rechazado, injuriado, calumniado, humillado y hasta crucificado. Y esto no fue diferente con los apóstoles, también con la iglesia primitiva y con todas las iglesias en la historia que se comprometieron con esta misión que el Señor nos entregó. Queridos, la misión exige de nosotros una dedicación sacrificial, pues este llamado nos quita de nuestra zona de comodidad a fin de que podamos llevar este mensaje. Bueno, vale recalcar que ser discípulo de Cristo no es fácil. Cristo dijo que si queremos ser su discípulo, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Bueno, ya vimos aquí en este texto que Jesucristo intencionalmente pasó por este camino rumbo a Galilea porque quería encontrarse con esta mujer para que pudiera proclamarle el evangelio de salvación. Pero para que Cristo pudiera realizar esta obra, Cristo Jesús necesitaba romper con la barrera de su propia comodidad. Y para que Cristo pudiera romper con la barrera de su comodidad, podemos ver por lo menos dos acciones aquí. La primera de ellas fue el propio viaje. Ya Cristo Jesús toma la ruta hacia Galilea, pasando por Sicar en una hora un tanto inapropiada para aquellos que circulaban por este camino. Cristo Jesús llega justo al pozo ahí, cerca de Sicar, que era el pozo de Jacob, cerca de las 12 del día, que era un momento en donde el sol estaba en su condición más calurosa. ¿Ya? Y Cristo Jesús llega justo en este momento, envía a sus discípulos para que ellos puedan comprar comida y aguarda porque estaba esperando la llegada de esta mujer. ¿Por qué esta mujer viene sola? Es importante entender el contexto ahí. Esta mujer llega a esta hora porque ella no se mezclaba con las otras mujeres de la ciudad. Era común que las mujeres salieran de la ciudad
a buscar agua, pero en horas más frescas del día, o por la mañana o al final del día. Pero esta mujer llega a esta hora, justamente una hora inapropiada para esta acción. Entonces Jesucristo se topa con ella. Interesante, Jesucristo elige un momento inapropiado para el viaje a fin de que pudiera justamente encontrarse con esta mujer. No fue ni temprano y tampoco ni en la tarde, porque esperaba encontrarse con ella. Sabía que esta mujer vendría a buscar agua a esta hora. Era hora entonces en que él estaría con ella para poder mostrarle el evangelio de salvación. La pregunta aquí es: ¿por qué esta mujer elige esta hora y por qué está a solas? F.F. Bruce nos afirma que o ella era rechazada por las mujeres de la ciudad o ella las rechazaba. Bueno, posiblemente la primera opción, considerando lo que el texto nos va a hablar sobre esta samaritana, una mujer que ya había tenido 5 maridos y ahora está con uno que no es su marido, es solamente un conviviente. Esto en su cultura la consideraría casi como que una prostituta, una mujer que había pasado por las manos de varios hombres, o una renegada social. Pero el punto aquí es que Jesucristo optó por circular por este camino justo en una hora en que era más pesada la intensidad del calor, a fin de encontrarse con esta mujer. Jesucristo entonces rompe con la primera barrera de su propia comodidad. La segunda es la del contacto de Jesucristo con esta mujer. Otro punto muy interesante en este texto es el hecho de que Jesucristo toma la iniciativa de comunicarse con ella, de conversar con ella, de acercarse a ella de una forma muy sabia. Su estrategia fue la de pedirle agua como un punto de contacto. William Hendrickson, comentando esto, nos dice lo siguiente: esta era una petición completamente natural, pues Jesús estaba verdaderamente sediento, pero al mismo tiempo era una manifestación de la estrategia divina y de su percepción psicológica, pues si se desea ganar acceso al corazón de una persona, se puede emplear 2 métodos. Uno es hacerle un favor a esta persona y otro es dejar que esta persona le haga un favor. Con frecuencia, el punto B o el punto 2 tiene más efecto que el punto A. Sin embargo, considerándolo bien, Jesucristo combinó los dos ahí. Bueno, el hecho de que Cristo le pide agua deja a esta mujer sorprendida, y su sorpresa se entiende al entender también su contexto cultural. Ella era una mujer samaritana. En Juan capítulo 4, versículo 9, vemos su reacción. Ella dijo lo siguiente: pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Bueno, Jesucristo le estaba pidiendo agua. La sorpresa de ella era porque la cultura judía, según la cultura judía, los samaritanos eran considerados inmundos, impuros. Tener en común con ellos utensilios como vasos o otras cosas significaba tornarse impuros con ellos. Sin embargo, queridos, por la salvación de esta mujer, de la vida de esta mujer, Jesucristo estaba dispuesto a salir de su zona de comodidad y adentrar a su propia realidad. Incluso estaba dispuesto a ser rechazado socialmente, culturalmente por tal actitud. La misión, queridos, exige de nosotros una dedicación sacrificial. No hay misión sin sacrificio. Para que logremos alcanzar al perdido es necesario sacrificar nuestro yo, nuestras preferencias, nuestros caprichos, así como hizo nuestro Señor Jesucristo. Sin una dedicación sacrificial no es posible hacer misión. La misión exige de nosotros una dedicación sacrificial, porque la misión es una dedicación sacrificial en beneficio del otro para salvación. Mis queridos hermanos, la misión es un servicio incomprendido. Para que ustedes entiendan este argumento, me gustaría contar la historia de los
moravianos. Los moravianos, ellos fueron a experimentar un despertar de parte de Dios, que hizo de ellos una comunidad misionera que ejerció un impacto tan importante en la historia que se dice que nunca hubo un movimiento tan fuerte como este en toda la historia del cristianismo. Ya ellos, liderados por el conde de Zinzendorf, Nicolás Luis, vivieron una gran visitación del Espíritu Santo el 13 de agosto de 1727. Dios obró de tal manera en ellos que sus corazones fueron arrebatados y redireccionados, de manera que esta comunidad se transformó en una comunidad poderosamente misionera, un instrumento en las manos de Dios para la salvación de nuevas vidas. Tal fue el impacto de esta visitación del Espíritu Santo que muchos jóvenes en esta comunidad que antes tenían sus corazones inclinados a ser académicos, universitarios en su carrera, ellos retomaron sus vidas en un otro rumbo que era de hecho de proclamar el Evangelio para salvación. Algunos de ellos eligieron ir a lugares en donde para poder predicar el Evangelio tenían que hacerse esclavos, venderse como esclavos, entregarse como esclavos. Fue el caso de los jóvenes Leonard Dover y Christian Nichman, que se entregaron como esclavos en la isla de San Tomé, que está en el Golfo de Guinea, al suroeste de África. Ellos fueron a este lugar ya imaginando que nunca más volverían a ver a sus familias, por el hecho de que se estaban entregando como esclavos a esta misión. Estaban dispuestos al sacrificio de poder llevar el mensaje de salvación a los perdidos en este lugar. Ellos fueron a este lugar para llevar algo que esta gente necesitaba, pero no sabía que necesitaban. Queridos, la misión de hecho es un servicio ofrecido al otro, que uno no lo comprende hasta el momento en que tiene un encuentro con Cristo Jesús y ahí ven la grandeza de lo que está siendo hecho. Esto vemos aquí en el texto. Jesucristo, cuando esta mujer argumentaba con él sobre la sorpresa de su acercamiento a ella, siendo él un judío y ella una mujer samaritana, toma esto como un gancho para poder mostrar a esta mujer que ella tenía una necesidad en su alma que solamente él podría suplirla. Versículo 10 nos dice así: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Cristo está hablando aquí del agua espiritual que emana del propio Dios, que sacia la sed de alma que uno tiene dentro de su hombre interior. Pero esta mujer está con sus ojos fijos en el agua material, esta que se puede sacar con algo. Y ella entonces se vuelve a Jesucristo y habla: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. Y el pozo está muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Perciban que Cristo hablando de una cosa, esta mujer hablando de otra. Pero Cristo toma estas palabras de esta mujer y lanza un otro argumento. En versículo 13, él dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Cristo presenta una propuesta. Cristo le muestra que ella tiene una necesidad que Él puede suplir y ella sigue esta ruta y es enganchada por ella. Entonces ella se vuelve a Cristo Jesús y dice, versículo 15, Señor, dame de esta agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarlo. Presta atención que todavía sus ojos están ahí, pero ella ya percibe que Cristo es alguien que puede atender a su necesidad. Y Cristo entonces va al último punto ahí, cuando Él le dice a esta mujer que vaya y busque a su marido. Versículo 16, ve a llamar a tu esposo y vuelva acá, le dijo Jesús. Y ella entonces responde a Jesús: no tengo esposo, respondió la mujer. Cristo dijo: bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Cristo Jesús le mostró que veía a esta mujer más allá de lo que ella podía imaginar. Cristo veía su alma, veía un vacío en su alma, un vacío
vacío que ella intentaba llenar con las relaciones. Se intentó un matrimonio, 2, 3, 4, 5, ninguno de ellos les saciaron esta necesidad de alma que ella tenía. Por lo tanto, abandonó el matrimonio, pero siguió enfocada en las relaciones, entendiendo que ellas eran las que podían llenar su corazón. Y entonces intenta un nuevo camino, no más matrimonio, no más las presiones del compromiso matrimonial, sino que ahora me uno a una persona y vivimos una relación libre, sin los lazos legales del matrimonio. Pero aún así, esta mujer sigue con este vacío de alma que Cristo detecta en su corazón. Y Cristo entonces le atrapa y le arrebata el corazón, porque desde aquí la historia va a tomar un nuevo rumbo. Ella ve a Cristo Jesús como alguien que va más allá de ser solamente un hombre, porque es alguien que puede atender a las necesidades más profundas de su alma. Hasta este punto, hasta este momento, esta mujer no lograba entender su propia necesidad, pero Cristo sí, y por esto fue en búsqueda de esta mujer. Es interesante, queridos, las personas en Cristo son ciegas en medio de las tinieblas, que no se dan cuenta de que su destino eterno es la condenación hasta el momento en que tiene un encuentro con Cristo Jesús. Queridos, somos nosotros los enviados por Dios para mostrarle la luz de Cristo Jesús a través de la proclamación del Evangelio. Cuando les predicamos el Evangelio, piensan que les estamos solamente ofreciendo una nueva religión. Sin embargo, queridos, al predicarles el Evangelio, les estamos presentando una gran oportunidad, la oportunidad de ser liberados de una condena en el infierno, de una eternidad en tormentos, para estar en los brazos placenteros de nuestro Dios. La misión es un servicio dedicado al otro, que no es comprendido hasta que el otro de hecho tenga un encuentro con Cristo Jesús, y entonces se da cuenta de que de hecho tiene una profunda necesidad. Y si no fuera este servicio que al principio había sido incomprendido, ellos estarían sin salvación. De hecho, la misión es un servicio incomprendido, sin embargo, muy grato, pues es un servicio al Señor y una muestra de amor a nuestro prójimo, buscando su salvación de las tinieblas a la luz. Mis amados hermanos, ¿cómo estamos nosotros en cuanto a la misión? ¿Estamos dispuestos a servir en beneficio de aquellos que necesitan la salvación, aun cuando ellos no la comprenden? La misión es un servicio incomprendido. En conclusión, mis queridos hermanos, debemos recordar que nuestro Dios es misionero. Jesucristo, nuestro Señor, Maestro, del cual somos discípulos, es misionero. El Espíritu Santo también es misionero. La iglesia en las Escrituras Sagradas era continuamente llamada a ser misionera. Las iglesias en la historia del cristianismo fueron iglesias misioneras, lo que posibilitó la expansión del reino a fin de que llegara a Chile y que pudiéramos hoy día ser iglesia de Cristo en esta nación. Queridos, ¿no será que como hermanos en Cristo hemos de hecho estado dormidos en esta vocación misionera? Si somos discípulos de Cristo, somos llamados a imitarlo en su vida, llamados para proclamarlo en el mundo. ¿Cómo anda nuestra vida cristiana en cuanto a la misión que Dios nos ha encargado? Queridos, somos llamados a despertar del sueño en el cual estamos, a arregaçar las mangas y empezar a movernos. Somos llamados a proclamar el Evangelio, a ser discípulos de todas las naciones. Tal vez si estuviéramos despiertos en cuanto a esta gran comisión que Dios nos concedió, estaremos viendo salvación día tras día en medio nuestro. Pero debemos entender las implicancias de la misión. De hecho, la misión es una acción intencional. Necesitamos ser intencionales, movernos intencionalmente en beneficio del perdido. Debemos entender que la misión es una dedicación sacrificial. Habrán situaciones que tendremos que salir de nuestra comodidad. Tengo dificultades en esto y en aquello, pero tengo que romper la barrera de estas dificultades para que podamos cumplir con este llamado que Dios nos entregó de llevar el mensaje de salvación a los perdidos.
pero debemos entender también que la misión, queridos hermanos, es un servicio incomprendido. Puede que nos van a rechazar porque no entienden la grandeza de lo que estamos haciendo, no entienden que les estamos sirviendo con algo que ellos necesitan, aunque no comprendan, pero no comprenden hasta el momento en que tienen un encuentro con Cristo Jesús. Después que tienen un encuentro con Cristo, se dan cuenta de lo precioso, de lo maravilloso, del amor extraordinario que tiene Dios en haberlos buscado estando en tinieblas, dándole salvación. La misión, queridos, es un mandato, no una opción. La misión, mis amados hermanos, es una muestra de amor a Dios y a nuestro prójimo, cumpliendo con la palabra de Dios. Debemos hacer misiones. Nuestro Señor Jesucristo fue un misionero, es un misionero. Nosotros somos llamados a ser misioneros con Él, como discípulos de Él, cumpliendo con esta misión que Él nos entregó, de proclamar la salvación, de formar nuevos discípulos para el reino de Cristo Jesús. Mi desafío para nuestra iglesia, Iglesia Presbiteriana del Valle: hagamos misiones allá en Nepal y en otros países del mundo, pero hagamos misiones acá. Cada uno de nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio. La próxima semana continuaremos con esta reflexión en este mismo texto, considerando 3 otras implicancias muy importantes dentro de esta obra misionera. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Padre querido, muchas gracias por este mensaje. Señor, nos perdona, Padre, perdónanos si hemos fallado, Señor, si hemos dejado de cumplir esta gran comisión, que es de llevar el mensaje de salvación. Esta es nuestra misión, a proclamar, a ser nuevos discípulos, Señor. Señor, te imploramos, Padre, tómanos en tus manos. Que tu Espíritu pueda hacer con nosotros lo que hizo con los moravianos, despertarnos, Señor, de tal forma que, Señor, actuemos de forma imponente, proclamando tu mensaje, el mensaje de salvación a los perdidos que están en nuestro entorno y más allá de nuestros límites geográficos. Padre, nos entregamos a ti, Señor, porque sabemos que solo tu Espíritu Santo puede despertarnos de este sueño que tal vez estamos en él, Padre, y lo que nos ha impedido de cumplir con nuestra misión. Clamamos, ayúdanos, Señor, impúlsanos, Padre, y que veamos nuevas vidas, vidas salvadas, vidas que realmente entiendan que te necesitan a ti, necesitan a tu Hijo, a tu Espíritu Santo, como fue el caso de esta mujer samaritana alcanzada por Cristo Jesús. Oramos, descansados en ti, en el nombre de Cristo. Amén. Reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo
siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mis amados hermanos, estamos llegando al final de este servicio de adoración al Señor, en donde Dios nos ha desafiado a cumplir con esta misión. Hay muchas mujeres samaritanas en nuestro entorno y más allá de nuestros límites geográficos. Debemos movernos como nuestro Señor en búsqueda de estas mujeres samaritanas, de estas personas que como ella ni siquiera saben de la necesidad que tienen porque están en tinieblas y necesitan entender que solo hay salvación en Cristo Jesús y necesitan a Cristo. Así que les invito a que oremos al Señor y enseguida recibiremos el impartimiento de la bendición y los avisos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, por el modelo que nos diste en Cristo Jesús, porque Él es nuestro referencial perfecto, Padre. Él es un misionero. Nosotros debemos ser misioneros, Padre. Te pedimos, Señor, haga de nosotros una iglesia misionera, que no nos quedemos limitados a solamente estar cada domingo en servicio de adoración, estar estudiando tu palabra en la semana, que de hecho, Dios, estemos con nuestros ojos también en aquellos, Señor, que están en tinieblas, perdidos, caminando hacia su condena eterna. Padre amado, te agradezco, Señor, por toda la dinámica de este culto de hoy, Padre, por todos los que participaron. Señor, danos una semana en tu presencia, que tengamos una semana misionera, Padre. Salimos de aquí hacia el mundo para poder, Señor, proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Háganos misioneros durante esta semana, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, queridos, que la gracia de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador,
que el amor de Dios, nuestro eterno y poderoso Padre, que la comunión y la dulce consolación del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas, esté sobre todos aquellos que están participando en esta transmisión y toda la iglesia esparcida sobre la faz de la tierra. Y no solamente en aquellos que viven hoy, sino sobre todos aquellos que un día vendrán, por todas las generaciones venideras, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos, queremos agradecer la participación, la compañía de todos los que nos acompañan en esta transmisión. Espero que la palabra del Señor haya desafiado tu corazón. Hay muchos perdidos. Somos responsables de llevarles el Evangelio. Mis amados, quiero desafiarles a que se integren en las actividades de la semana, que siguen normales, los oikos, discipulado, la devocional en donde estamos estudiando el libro del profeta Daniel y estamos en capítulo 12 y ahora vamos a seguir desde versículos 24 adelante, así que están invitados a participar con nosotros. También nuestras actividades de sábado y domingo de la próxima semana. Que Dios bendiga a todos, que todos tengan una linda semana en la presencia del Señor. Un gran abrazo. Chao. Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor, y tú obras en silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios. Tú eres sabiduría, nadie puede comprender, y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído, no se mide tu bondad. Me rodeas y sostienes, tus promesas nunca fallarán, tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria.
Aún en el camino más oscuro, procuras nuestro bien. Procuras nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Tus planes son perfectos. Tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano Dios. Fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano.